metabolismo de los carbohidratos, todo eso, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar CO2 y agua como producto, por ejemplo, el producto de desecho. Entonces, este CO2 está pasando de 45, se empieza a generar una presión parcial de 45, y ¿cuánto es lo que tiene el alveolo? 40. Entonces, por eso que de 45 difunde este gas a 40. ¿Sí se entiende la lógica? De más a menos, ¿sí? ¿Ya? Okay. Las moléculas se mueven en ambas direcciones, pero el flujo neto sigue el gradiente de presión parcial. No es que siempre va a haber CO2 en ambos lados, siempre va a haber oxígeno en ambos lados, en alveolo y en capilares, en la sangre, pero la gradiente es la que maneja la diferencia. La presión parcial de oxígeno o la presión parcial en cada uno de los campos. Heterogeneidad regional del pulmón. También hay zonas donde se comienza a generar más intercambio gaseoso que otras del pulmón. No todas las zonas del pulmón son iguales. La parte del ápice, ¿no? La ventilación y la perfusión. La perfusión es el intercambio precisamente de gases, pase de un lado a otro. Y en ese caso está directamente proporcional. En la parte superior, una ventilación baja genera una perfusión baja. Una ventilación media, una perfusión media, una ventilación alta, una perfusión alta. No es igual que lo de pulmón. En el ápice, esta relación es relativamente alta. La región media es intermedia y la región del inferior es relativamente baja. La ventilación sobre la perfusión. Entonces, en resumen, el valor de ventilación sobre la perfusión es relativamente alta en el ápice superior y en la base es relativamente baja. Ya. Dice, ¿por qué sucede eso? Porque realmente cuando respiramos, ¿qué es lo que genera la presión de nuestros pulmones? El descenso del músculo, ya es el generador prácticamente el más importante de la respiración. Se baja el diafragma y genera como un émbolo, ojalá con una jeringa. Comienza a generar mayor presión en esta zona inferior y por eso que ahí se genera una diferencia gradiente. Gradiente alveolo arterial de oxígeno. Tenemos el alveolo. Hablan de 104 milímetros de mercurio en su condición ideal, pero en algunos autores también hablan de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Ya una vez que se ha hecho gastos intermedios. Y si la presión arterial que finalmente llega a la sangre arterial es 95, dice que se pierde un poco de presión precisamente al momento de hacer este pase, no es que pasa a los 104, o sea, ya pasa a los 95. Entonces ya cuando está sangre arterial, ya no está 104 o 100, sino está 95. Y va perdiendo, y a medida que va avanzando, va oxigenando el organismo, va descendiendo. 590, 580, a medida que va llegando con menor fuerza a las zonas distales. ¿Por qué existe el gradiente de alveolo arterial? Heterogeneidad. Algunas unidades tienen BQ bajo, poca ventilación y mucha perfusión. Cuando tienes el BQ bajo es poca ventilación o mucha perfusión. Y genera una menor oxigenación de la sangre. ¿Qué quiere decir? Respiras, puede ser que respires cortito, no estás haciendo un volumen vital de 500 litros y así no estás haciendo una poca ventilación y hay una menor oxigenación de la sangre. Mezcla de la sangre venosa. La sangre de unidades con bajo BQ se mezcla con sangre bien oxigenada, disminuyendo la presión arterial y el tiempo de tránsito limitado. En ciertas zonas el tiempo de contacto entre el oxígeno y la sangre puede ser suficiente para una difusión completa. Esto es básicamente una mecánica, ¿no? Cómo va
pasando y va perdiendo presión. Y eso es lo que se llama la gradiente del alveolo arteria de presión. Ok, con respecto a la mecánica de ventilación pulmonar, ok, aquí básicamente para que vean la estructura esquelética, pero ahí lo que mandan son los músculos. Fíjense cómo las costillas, de la 1 a la 7, están unidas al esternón. 8, 9, un cartílago grueso, y las últimas ya son flotantes, no tienen perfusión. Pero es importante tener esos cartílagos de unión para poder hacer este movimiento de la pared torácica y poder respirar. Cuando uno respira normalmente no debería ni siquiera levantar los hombros. Pero si se respira uno, ahí está forzando y levanta los hombros. Y se ensancha más toda la pared torácica para poder generar una mayor capacidad, porque tiene unos límites de la parte esquelética, que son las costillas. Entonces, el diafragma, cuando respira, se genera mayor volumen para entender eso. El que hace ejercicio tiene una mayor capacidad pulmonar. Quien no hace ejercicio no tiene buena capacidad pulmonar. Entonces, frente a exigencias de demanda, vamos a hacer una maratón. Es más, creo que hay una maratón este sábado, ¿no? ¿No se inscrito? ¿Inscrito? Sí, ahí no vamos a ver. ¿Ya? Entonces, depende de cuánta resistencia tengas, te falta. Algunos, bueno, comienzan a respirar más rápido que es lo normal. El otro dicen, ya no puedo. Abandonan. Entonces, porque ya su capacidad ya no le dio, no está preparado. Músculo de la respiración diafragma. Es una estructura musculotendinosa en forma de cúpula, como un paracaídas que tenemos abajo de los pulmones. Inervado por el nervio frénico. Este es el famoso nervio del hipo. ¿Alguna vez te lo hipo? Una reacción como una tensión que genera. ¿Te lo hipo? ¿Una vez? Horrible, ¿no? Desesperante. En alguna técnica dice toma un poquito de agua, pero agua de manera sostenida, o sea, tomar poquito, para que se relaje esta zona del nervio, sin otra cosa, y se quite. También habla del susto, pero no creo que sea. Ok, contracción. Desplaza hacia abajo y adelante contenido abdominal. Aumenta el diámetro transversal del tórax. Genera presiones en las vías respiratorias de 150 a 200 centímetros de agua. Es una unidad que se utiliza para esto, ¿no? 150 a 200 centímetros de agua con un esfuerzo inspiratorio máximo. Respira y aguanta lo máximo que pueda. Ya, ahí está, 150 a 200 centímetros de agua de presión en las vías respiratorias. Cuando uno hace esta inspiración, hay una presión pleural. La pleura también tiene una presión, y también hay una presión dentro del mismo saco alveolar. Claro, ya sientes la presión, ¿de dónde está? A nivel de la pleura y a nivel de los sacos alveolares. La respiración normal se mueve aproximadamente 1 centímetro. El diafragma bajo 1 centímetro. La respiración ideal, corriente, sin esfuerzo, 1 centímetro se mueve. Pero una respiración de gran volumen, lo que hiciste ahorita, se puede mover hasta 10 centímetros. El diafragma todo lo que se pueda. Y mientras más ejercicio, por ejemplo, ¿ustedes han escuchado el Pavarotti? ¿Saben qué es Pavarotti? ¿No saben qué es Pavarotti? Luciano Pavarotti. ¿No le suena?
un cantante de ópera. Bueno, Juan Diego Flores. ¿Sí? Ya. Ellos practican ejercicio de respiración, porque su instrumento de trabajo es la voz. ¿Y cómo funciona la voz? Con la capacidad respiratoria. ¿Cuánto puede sostener una nota cantada sin respirar? Así también los que practican deportes acuáticos, también aguantar la respiración y cuánto tiempo pueden aguantar sin respirar. O ir botando lentamente, ¿no? Hasta cuándo pueden durar. Este es un ejercicio para el diafragma. Y son ejercicios clásicos cuando se va a hacer clases de canto, ejercicio de diafragma. De manera técnica. Ya. Gracias. A ver si. Bueno, allá. El diafragma es el músculo más importante para la inspiración. El aumento del volumen intratorrácico incluye la presión intratorrácica y inicia el flujo de aire hacia el interior de los pulmones. El cuadrado lumbar sirve como un ancla para garantizar la expansión torácica. Eso solamente sirve como ancla, pero el diafragma es el que hace el trabajo mayor. Músculos de la inspiración. Cuando hacemos inspiración forzada, funcionan los intercostales externos. Aumenta la inspiración, diámetro lateral y diámetro posterior del todo. Y la otra los nervios intercostales. Músculo accesorio de la inspiración, inactivo durante la respiración tranquila. Se contraen vigorosamente durante el ejercicio. Porque el ejercicio necesita más capacidad, entonces ahí se activan los intercostales básicamente para la inspiración. Para la expiración normal, natural, no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Basta con que el diafragma se relaje y solito va a hacer que eliminemos el aire inspirado. ¿Ya? Pero cuando queremos hacer una expiración forzada, bota todo lo que puedas. Ya, ahí estás activando la pared abdominal, recto abdominal, oblicuo interno externo, transverso y recto del abdomen, los músculos intercostales internos, opuesto a los músculos intercostales externos. Entonces, básicamente para la forzada utilizamos músculos adicionales, pero una respiración normal básicamente es el diafragma, que no tengo que hacer abajo. Músculos accesorios de la respiración. En inspiración profunda, escalero que está el tornillo más del dedo. ¿Por qué? Porque al levantar los hombros, estamos utilizando estos músculos. Pero son accesorios, o sea, naturalmente no los usamos. Básicamente es una inspiración o una inspiración forzada, ¿no? Anterior y medio llevan la primera costilla y el posterior, el canino posterior, eleva la segunda costilla. Las inserciones para una respiración forzada.
Músculo de respiración ocurre por la retracción elástica pasiva de los pulmones y la pared torácica. Retracción elástica pasiva, simplemente reposo, se relaja. Se relajan los músculos respiratorios. Respiración y respiración. Músculo de respiración forzada, músculos intersticiales internos, músculo de respiración forzada, músculos laterales del abdomen, oblicuo, externo, oblicuo interno, transverso y recto del abdomen. Cuando se hace clase de canto también se hacen ejercitar estos músculos para que puedan botar el sonido con una mayor presión. Reguladores de la presión. Reguladores de la presión. Existe, como ya hemos visto, una regulación voluntaria a nivel de la corteza, que tú puedes comandar tus músculos respiratorios, pero lo normal es una respiración involuntaria, que está regulada por el tronco cerebral, que también actúa sobre los músculos respiratorios, por los mecanorreceptores y por los quimiorreceptores. Dentro de los quimiorreceptores tenemos centrales y ventrículos. La regulación de la respiración involuntaria, vamos a hablar de involuntario. La corteza y va hacia su control, lo que estamos hablando, ¿no? Aguantar más tiempo la respiración, botas, fuerzas, bandas, voluntario, full corteza. A nivel involuntario es el bulbo raquídeo. Por eso que hablan que cuando hay un accidente a nivel del bulbo raquídeo ya es incompatible con la vida, porque ni siquiera puedes respirar naturalmente. O sea, tu centro de comandos de respiración está alterado y por eso que necesita ventilador. Entonces cuando usa ventilador ya es porque su regulador de la respiración está alterado. A nivel de la protuberancia también tenemos el centro neumotáxico. A nivel del bulbo raquídeo tenemos la porción dorsal y la porción ventral del bulbo raquídeo. Eso vamos a ver ahorita. También existen algunos sensores que detectan la cantidad de CO2 o detectan la cantidad de oxígeno del organismo. Entonces, eso también ayuda a poder regular la cantidad de respiraciones que vamos a tener por minuto. ¿Cuánto es lo normal? Respiración por minuto. ¿Cuánto? 14. ¿Qué has dicho? 60, ¿cómo hace 60 respiraciones? Es 1 por segundo. 14 a 20. ¿Cuánto? 15 a 20. Es lo normal. ¿Sí? Ok, lo normal. Y es parte de las funciones vitales de un paciente. Cuando un paciente está con taquimia, respiración acelerada, es porque está estresado. Entonces tú tienes que detectar si el paciente está ávido de poder recibir un tratamiento odontológico o no. O de repente el paciente está con una respiración bradypnea, una respiración muy lenta, y eso también puede generar problemas. No está oxigenando bien, se puede desmayar, se puede generar algún problema. Ok, entre los sensores tenemos sensores pulmonares y los quimiorreceptores. Y también los mecanorreceptores. Dentro de los pulmonares tenemos la fibra C, que se activa cuando hay un daño tisular. También hay sensores de estiramiento. A ver, tú puedes respirar todo lo que puedas, pero va a haber un límite donde ya no puedes más. Porque por estiramiento ya no me puedo estirar más. Ya no puedo extenderme más. Entonces tienes un sensor de tu mismo organismo que te dice stop. Por irritación. O sea, si tú estás en una zona y sientes un olor ácido, cáustico, que tú sientes que te está haciendo daño, automáticamente tú dejas de respirar. O sea, automáticamente tu cerebro dice, esto es tóxico, esto es contaminante, me puede matar, y dejas de respirar. O sea, sostienes un poco más la respiración para no estar haciendo este intercambio gaseoso.
con esta sustancia o este gas tóxico. Es un sensor, o sea, es involuntario. ¿No? Los mecanorreceptores, los usos musculares, la longitud muscular y el órgano tendinoso de Goldberg para tensión muscular. Y los propioceptores articulares, equilibrio y control. Los mecanorreceptores que también tenemos en el organismo. Y los quimioreceptores pueden ser centrales o periféricos. Entre los periféricos tenemos el aórtico y el cuerpo carotídeo. Vamos a hablar de estos centros reguladores de la respiración. Primero, a nivel involuntario. Cuando alguien tiene un daño a nivel de la protuberancia o bulbo, son afectados esos centros neumotálsicos y los grupos respiratorios. Y por eso que ya no puede respirar con autonomía. Y de los cuerpos carotídeos, los cuerpos aórticos son los reguladores también. Cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos. Estos son quimioreceptores. Para que vean de dónde viene. Centro neumotálcico, grupo respiratorio. Aquí. Involuntario, vuelvo a repetir, y protuberancia. Son los tres centros involuntarios. Y a nivel de quimioreceptores periféricos tienen los cuerpos aórticos y los cuerpos carotídeos. Ahí están. Cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos. Y aquí es donde se genera esa detección de la cantidad de oxígeno o de CO2 que hay en el organismo. Ok, tenemos centro respiratorio, grupo respiratorio dorsal, eso se encuentra en el núcleo renal solitario, grupo respiratorio ventral, el núcleo ambiguo, centro neumotálcico, núcleo parabrachio. La inspiración genera ritmo respiratorio. Este es el principal. Grupo respiratorio dorsal, que se encuentra en el núcleo de A solitario, la inspiración y genera ritmo respiratorio. Está gobernado por ¿qué pares craneales? Los parillos y bajos, el noveno y décimo par. Y eso es lo que hace un ritmo en la respiración. Esto es lo que nosotros vemos en las funciones vitales. En la historia clínica donde dice respiración por minuto, eso es lo que estamos hablando. El grupo respiratorio ventral es inspiración y expiración. Se inactiva la respiración normal. O sea, eso normalmente no es como nuestro mecanismo de emergencia. Se inactiva la respiración normal. Se sobreestimula en demanda de ventilación, ejercicio intenso. Cuando ponemos a hacer ejercicio, ¿cuál es el que detecta? ¿Cuál es el núcleo que detecta para que acelere la frecuencia respiratoria? El grupo respiratorio ventral, que se encuentra en el núcleo activo. Contribuye al impulso respiratorio adicional. ¿Qué significa esto del grupo respiratorio adicional? No es que este se inactiva y solamente va a funcionar este, no. O sea, dice, ok, necesito tanta cantidad de oxígeno, entonces voy a dar este esfuerzo adicional para poder llegar a esa cantidad. Por eso que dice, contribuye al impulso respiratorio adicional. O sea, este siempre funciona. El de aquí es el que detecta la demanda adicional que necesita. ¿Sí? ¿Cuál es? El grupo respiratorio ventral. Y el centro neumotáxico, ¿para qué sirve? Controla la desconexión de la rampa respiratoria. ¿Cómo funciona eso? O sea, cuando tú estás inspirando, ¿cuál es el que te dice? Termina, o sea, ya llenaste la capacidad, detente. Es el centro neumotáxico. Esta es el núcleo parabraquial. Pues fíjense que esto solamente es inspiración. O sea, este te dice tu ritmo de inspiración.
la expiración es por relajación del músculo diafragma. Pero este es el que te da el tope hasta donde inspiras. O sea, inspiras y de ahí botas. Inspiras, suficiente. ¿Sí? El centro neumotáxico. Controla la desconexión de la rama. A eso es a lo que le llaman AMPA. Sube. Esa es la rama. Limita la inspiración. Normalmente 2 segundos. ¿Sí? Inspiramos 2 segundos y botamos en 3 segundos. De más o menos 5 segundos, la inspiración cada ciclo. La rama. Incrementa la frecuencia respiratoria, puede incrementar la frecuencia respiratoria si no necesita. Pulmón sobredistendido. ¿Qué pasa cuando hay un pulmón sobredistendido mayor a 1.5 litros por respiración? O sea, quieres respirar lo máximo que puedes y ahí se genera una activación del décimo par craneal elevado y se desconecta la rampa inspiratoria. También, o sea, normalmente en situación normal uno respira el centro neumotáxico hasta aquí nomás, pero cuando tú dices voy a aguantar todo lo que pueda, voy a sumergir y voy a nadar, así tipo cuando han visto Titanic, tienen que nadar bajo el agua, tanto ya, y van nadando, okay. Pero tienes un límite, pues, más de 1.5 litros de inspiración, más no puedes. El décimo par craneal te dice, ya no puedes, vas a reventar tu pulmón, como inflar un globo hasta el infinito, va a volar. Entonces por eso que se desconecta la rampa inspiratoria forzada. Cuando está forzado, ¿y esto cómo se llama? El receso de insuflación de Henning-Brewer. Ya, ahí está escrito. Lo revisen, repasen. El receso de insuflación de Henning-Brewer es cuando, se activa solamente cuando se le da demasiada capacidad, se fuerza el pulmón a querer generar más captación de oxígeno o de aire, ¿no? Okay. La organización del centro respiratorio es la organización del bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco principal. Ahí están estos 3 centros, ¿no? Centro neumotáxico, grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral. El dorsal para la inspiración. El neumotáxico es el que inhibe. Miren, el grupo respiratorio dorsal inspira, el centro neumotáxico inhibe, ya está ahí nomás. Y el grupo respiratorio ventral para la respiración e inspiración, pero son en situaciones de demanda adicional. ¿Sí? Bueno, prácticamente lo mismo, solamente esta ubicación anatómica, el núcleo ideal solitario para el grupo respiratorio dorsal. El grupo respiratorio dorsal. ¿Qué es lo que hace el grupo respiratorio dorsal? Estímulos sensitivos, quimioreceptores periféricos, vagoreceptores, diversos tipos de receptores de los pulmones. ¿Qué características tienen? Potenciales nexos neuronales inspiratorios y hacen la señal en rampa. Eso es lo que hace el grupo respiratorio dorsal, básicamente para la inspiración. La señal en rampa, ¿qué significa? Esa no es una señal nerviosa que se transmite a los músculos respiratorios, principalmente el diafragma. No es una descarga instantánea de potencial de tensión. ¿Entiendan? Eso es lo que le da el ritmo, debería tener un ritmo, lo que le decía. Lo normal. 2 segundos de inspiración, 3 segundos de expiración. 2 segundos de inspiración, la rampa y 3 segundos de eliminar ¿no? Okay. El grupo respiratorio dorsal se llama. ¿Qué podemos controlar con esto? Velocidad de aumento de la señal en rampa, punto limitante en el que se interrumpe súbitamente la rampa. ¿Qué pasa si alguien algo le está comandando a ese paciente de que se corte su respiración muy rápido, que es lo normal? Y en ese caso, ¿qué se da? La bradicardia, baja la frecuencia respiratoria.
lo hace más corto. En vez de hacer una señal en rampa de 2 segundos, en 0.5, en 1, entonces tiene una frecuencia respiratoria muy acelerada. Ok, centro neumotáxico limita la duración de la inspiración, aumenta la frecuencia respiratoria. Centro neumotáxico que se ubica en el núcleo parabraquial, para que asocien, ahí se encuentra el centro neumotáxico. Características de conexión de la rampa inspiratoria. El centro neumotáxico limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa si es que respira muy cortito? Se activa muy rápido. O es que no tiene un tope normal a los 2 segundos. Y a esto es lo que le llaman bradicardia. Este es taquicardia. Taquicardia es cuando muy rápido se corta. Cuando tiene más frecuencia respiratoria, taquicardia. Y bradicardia es cuando es más largo. Bradicardia es más largo y taquicardia es cuando es más cortito. Puede tener frecuencia de 30-40 por minuto aquí. Demasiado. Lo normal es 15-20. Y bradicardia cuando es muy pocas respiraciones por minuto. No oxigena correctamente. El grupo respiratorio ventral de las neuronas funciona en inspiración y en expiración. Aquí está ubicado en el núcleo ambiguo. Y aquí está. Grupo respiratorio ventral, expiración e inspiración, pero solamente en momentos donde necesitan forzar. Inactivos en la respiración normal, no oscilación rítmica básica normal, aumenta la respiración, esta neurona se activa. Cuando aumenta la respiración, esta neurona se activa para poder dar un impulso adicional. Implicado en el ejercicio intenso, inspiración y expiración. La insuflación pulmonar limita la inspiración, el reflejo de insuflación de Eddie Treuer, del global grupo respiratorio. Este es el que te da el stop para que ya dejes de respirar cuando has llenado la capacidad. ¿Mayor a cuánto? 1.5. En los seres humanos el reflejo de Eddie se activa hasta que el volumen corriente aumenta más de 3 veces el valor normal, aproximadamente mayor a 1.5 litros por respiración. Si esto es el valor máximo y dice que es 3 veces el valor normal, ¿cuánto es el valor normal entonces? 0.5 litros por respiración. Ese es el valor ideal, valor normal de la respiración. Por lo tanto, este reflejo es un mecanismo protector para impedir una insuflación pulmonar excesiva y no un ingrediente importante del control normal de la ventilación. Simplemente es un reflejo de que ya si se estira demasiado te va a hacer daño y se expone. ¿Cuál es el objetivo de la respiración? El objetivo de la respiración es mantener concentraciones adecuadas de oxígeno, CO2 y iones hidrógeno en los tejidos. Por tanto, es afortunado que la actividad respiratoria responda muy bien a las modificaciones de cada una de estas sustancias. La sangre transporta CO2, hidrógeno, oxígeno y hay quimiorreceptores. Aquí un dato importante. Los centros respiratorios tienen sensibilidad al CO2 y al hidrógeno, y al ion hidrógeno. Los quimiorreceptores, dato importante, los examen, los quimiorreceptores tienen sensibilidad al oxígeno. O sea, detectan, cuando está baja la cantidad de oxígeno, se activan los quimiorreceptores. Pero cuando hay demasiado CO2 en el organismo, ¿qué es lo que le ordena a tu organismo, a tu sistema respiratorio hacer? Cuando hay mucho CO2 en el organismo, está acidificando tu cuerpo. ¿Qué te manda a hacer? Los centros respiratorios. ¿Qué te manda a hacer? Que respires más para que elimines ese CO2 excesivo. Entonces, cuando hay mucho CO2 en la sangre, se activan los centros respiratorios para poder aumentar la frecuencia. Detecta el CO2
y también los iones hidrógeno. Se acidifica, pues. Pero cuando hay un desbalance del nivel de oxígeno, ahí vienen los invertebrados. Volúmenes y capacidades pulmonares. Ya con esto terminamos. Valores pulmonares normales. Volumen corriente, ya lo tenemos claro, 500 mililitros. Entonces vamos asociando a lo que hemos visto. Volumen de reserva inspiratoria. Quiere decir que todavía puede llenar más. Volumen de reserva inspiratoria. Volumen residual. Capacidad inspiratoria, 1500. Capacidad residual funcional, 2300. Capacidad vital, 4600. Capacidad pulmonar total. Cuando hablamos de 5800, capacidad pulmonar total, capacidad pulmonar total, no tenemos 5800. Eso es lo que tenemos en los pulmones, lo que tenemos en las vías aéreas, hasta el puntito de la nariz, porque está ahí haciendo nada, ya, esa es la capacidad pulmonar total. Nosotros tenemos un volumen corriente o tidal, es esto. Tenemos, ¿cuánto es? 500 de volumen corriente. Pero si en una prueba de esfuerzo, no sé si alguno de ustedes ha hecho algún familiar suyo, sus papás, sus abuelos, algún tío, que está con insuficiencia respiratoria, ese es un problema, entonces, a ver, respira todo lo que puedas. Capacidad respiratoria. Te hacen ver hasta dónde está llegando. Y después te dicen, bota todo. ¿Hasta cuánto llegas? La capacidad vital, fíjate, tu capacidad vital. Todo lo que estás botando, pero nunca vas a botar el residual. El residual es lo que queda en tus alveolos, lo que queda en tu vida ahí en los conductos. Es imposible que botes todo. Entonces ahí queda el volumen residual. Es últimamente para los niños, ¿no? El tidal es normal, porque el volumen corriente, te respira. Más, todo lo que puedas. Hasta 5800 supuestamente, y bota todo lo que puedas. Pero siempre te va a quedar un volumen residual. Por eso que la capacidad pulmonar total se calcula en función a lo que tú inspiras y a lo que va a botar. Y ahí es donde vamos a hacer los cálculos de cantidad. Por ver capacidades de geometría, y simplemente lo que es estativo simple se obtiene al medir el volumen de aire que puede inhalar y exhalar desde un punto de referencia sin tener en cuenta el tiempo que tarda la acción. No te están midiendo frecuencia, están midiendo volumen. Volumen corriente tener utilizado durante un ciclo respiratorio no forzado es aproximadamente de 500. Volumen de reserva inspiratoria. Partiendo del volumen corriente se mide la cantidad máxima de volumen de aire en inspiración, que es aproximadamente 3.000. Volumen de reserva expiratoria, la cantidad máxima de volumen de aire expirado partiendo del volumen tidal y bajo este es aproximadamente de 1.100. Y el volumen residual, este volumen no se puede medir por el espirómetro, es el volumen que queda en los pulmones al final de una expiración máxima. Ese volumen residual, más o menos 1200, 1100, 1200, es lo que ya no se puede calcular. Capacidad vital, ese volumen máximo que una persona es capaz de inspirar y expirar en condiciones normales, aproximadamente 4600 mililitros o 4 litros y medio. Capacidad vital. Y la capacidad pulmonar total se representa por todo, ¿no? La capacidad vital más el volumen residual, que es aproximadamente 50%. Así se realiza el gráfico de todas estas valores. Volumen y capacidad pulmonar de geometría dinámico forzada. Para analizar volúmenes y capacidades pulmonares involucrando el tiempo, para hacer que lleguen los pulmones al máximo, capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado al primer segundo, volumen expiratorio forzado al sexto segundo. Expiras en un segundo y la otra es expira lentamente. Ya no sé si alguno
prueba. Más o menos de trabajo. Y de ahí viene el índice de difenado, que es la relación en porcentaje de la capacidad forzada que se tiene en el primer segundo del total instalado para la capacidad vital forzada. Su valor normal es de 80%. Este es el flujo de aire en la parte media de ventilación forzada entre 25 y 75% de la capacidad vital. Medición litros sobre segundo. Y el flujo expiratorio pico, máximo flujo obtenido durante la respiración forzada, que se alcanza a haber instalado 75% al 80% de la capacidad pulmonar. Justo el seminario de hoy día que ustedes van a hacer es de problemas obstructivos y problemas restrictivos a nivel de la respiración. Entonces ya con eso vamos a ver ya algunos ejemplos de esto que mencioné, ¿no? Y hay una forma de poder ver esos trastornos, valores normales, las capacidades, y cuando es restrictivo o cuando es obstructivo. Puede ser normal o puede ser disminuido. Normal o disminuido en cada uno de estos problemas a nivel de trastorno ventilatorio restrictivo o trastorno ventilatorio obstructivo. Por tanto, puede ser mixto, restrictivo y obstructivo. Ok, muchas gracias. Muy bien, los que no tienen clase, ni de semiología y fisiología,